Tema dominical del día 12 de octubre de 2025. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. La verdad de nuestra fe. Respuestas a las acusaciones. Segunda parte. Carta apostólica. Jamás de los siervos de Dios saldrían palabras o acciones que perjudiquen al ser humano y que vayan en contra de los mandamientos de Dios, y aunque dicen: la Iglesia obedecería en todo a los siervos de Dios, los hombres de Dios actúan como dice la Escritura, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 8 de diciembre de 2023. A continuación se dará una breve explicación de la carta apostólica. 1. Jamás de los siervos de Dios saldrían palabras o acciones que perjudiquen al ser humano. Esta frase establece un principio moral y espiritual sobre la naturaleza del ministerio apostólico. Un verdadero siervo de Dios, es decir, alguien que ha sido llamado, escogido y enviado por el Señor, no actúa motivado por egoísmo, malicia o abuso de autoridad, sino con el propósito de edificar, sanar, enseñar y guiar a la humanidad hacia Dios. En otras palabras, el siervo de Dios es instrumento del bien, no del daño. Sus palabras y acciones buscan bendecir, consolar y fortalecer la fe de quienes lo escuchan. Esto refleja lo que enseña la Escritura en 2 de Corintios 13:10. El Señor me ha dado autoridad para edificación y no para destrucción. Por tanto, toda enseñanza, exhortación o consejo apostólico debe tener siempre una intención santa y edificante, nunca destructiva ni contraria al amor cristiano. 2. Y que vayan en contra de los mandamientos de Dios. Aquí se afirma que el ministerio apostólico nunca contradice la voluntad ni la ley de Dios. Los siervos de Dios no hablan por cuenta propia, sino que su enseñanza se alinea con la palabra escrita y con el Espíritu de Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De igual modo, el siervo de Dios predica conforme a los mandamientos divinos: amar a Dios, amar al prójimo, practicar la justicia, la humildad y la pureza. Si algo se dijera en contra de esos mandamientos, no podría venir de un verdadero hombre de Dios. 3. Y aunque dicen, la Iglesia obedecería en todo a los siervos de Dios. Aquí el texto reconoce una crítica o malinterpretación externa. Algunas personas afirman que los miembros de la Iglesia obedecen ciegamente a los siervos de Dios. Sin embargo, la carta aclara que la obediencia de la Iglesia no es ciega ni irracional, sino basada en la fe, la confianza y el testimonio de vida del hombre de Dios, quien guía conforme a la Escritura. La obediencia en la Iglesia no se da por imposición, sino porque los creyentes reconocen en el siervo de Dios una autoridad espiritual legítima y santa, semejante a la obediencia que los primeros cristianos ofrecían a los apóstoles, Hebreos 13:17. En resumen, la obediencia no es a un hombre común, sino a la enseñanza divina que ese hombre transmite, pues se entiende que su guía se ajusta al carácter de Cristo. 4. Los hombres de Dios actúan como dice la Escritura, Filipenses 4:8. Aquí se ofrece la base bíblica que describe la forma de pensar y actuar de un verdadero siervo de Dios. El versículo citado, Filipenses 4:8, funciona como criterio moral y espiritual para el liderazgo cristiano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada una de estas cualidades refleja el pensamiento y carácter que debe tener un hombre de Dios. Verdadero, actúa con transparencia, sin engaños ni dobles intenciones. Honesto, es íntegro en su conducta y en sus decisiones. Justo, busca el bien y la equidad para todos. Puro, mantiene su corazón limpio y sus acciones libres de corrupción. Amable, trata con respeto, compasión y ternura a los demás. De buen nombre, vive de tal manera que su testimonio inspira confianza y ejemplo. Virtuoso y digno de alabanza, encarna las cualidades que glorifican a Dios. En resumen,
El versículo describe la mentalidad apostólica, una vida centrada en lo que edifica, en lo que honra a Dios y en lo que beneficia a los hombres. Por eso, los siervos de Dios, según esta carta, no pueden actuar en contra del bien, porque su mente y su corazón están gobernados por el Espíritu Santo. Introducción y justificación. Daremos lectura al primer fragmento del tema. La Iglesia del Señor siempre estará expuesta a diversas tribulaciones, situación que las Sagradas Escrituras confirman en el tiempo primitivo de la Iglesia y hechos adversos que vivieron cada uno de los apóstoles en su tiempo, cuyo objetivo es menoscabar la limpia y sana predicación del Señor y la vida ejemplar de los que en él creyeron. Por esto mismo, todo hijo de Dios le es necesario conocer que las Sagradas Escrituras ratifican la buena conducta y comportamiento de la Iglesia, a la vez, plasma puntual y categóricamente la doctrina en torno a dichas acusaciones y exhibe la verdad y firmeza de su fe manifestada en la obediencia al Señor y sus enviados. Respondiendo a la sociedad con razón y nobleza de vida, y va obteniendo como resultado el favor del pueblo la alabanza de la sociedad a los apóstoles, y el Señor añade cada día a la Iglesia los que han de ser salvos. Hechos 5, 12-14, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Explicación de este primer párrafo. 1. La Iglesia del Señor siempre estará expuesta a diversas tribulaciones. Este primer enunciado reconoce una realidad constante en la historia cristiana: la Iglesia nunca ha estado exenta de dificultades, persecuciones o pruebas. Desde los primeros tiempos, los discípulos y apóstoles de Jesús enfrentaron oposición, incomprensión y sufrimiento por causa de su fe. Las tribulaciones no deben entenderse solo como persecuciones externas, por parte del Estado, la sociedad o la religión oficial, sino también como tentaciones internas. Conflictos doctrinales o ataques espirituales que buscan menoscabar la limpia y sana predicación del Señor, es decir, distorsionar o desacreditar el mensaje verdadero de Cristo. El texto enseña que las dificultades son parte natural de la vida de la Iglesia, pero también una prueba de su autenticidad. Así como los apóstoles fueron perseguidos, también los creyentes actuales enfrentan desafíos que ponen a prueba su fe y su fidelidad a Dios. 2. Por esto mismo, todo hijo de Dios le es necesario conocer que las Sagradas Escrituras ratifican la buena conducta y comportamiento de la Iglesia. Aquí el texto hace un llamado a conocer las Escrituras como fuente de defensa y confirmación de la verdadera fe. La Biblia no solo relata los hechos históricos de la Iglesia primitiva, sino que también avala su buena conducta, su doctrina correcta y su obediencia al Señor. El argumento central es que, frente a las acusaciones o incomprensiones de la sociedad, la Iglesia no responde con violencia ni con arrogancia, sino con una vida ejemplar, una fe firme y una conducta noble. Esto refleja lo que Pedro enseña en sus epístolas, que los creyentes deben responder con mansedumbre y buena conciencia, 1 de Pedro 3, 15-16. El texto también señala que esa conducta provoca un efecto positivo. El favor del pueblo. La alabanza de la sociedad. Y el Señor añade cada día a la Iglesia los que han de ser salvos. Esto hace referencia directa a los primeros capítulos de Hechos, donde se describe cómo la Iglesia primitiva crecía no solo en número, sino también en testimonio y reputación, ganando el respeto del pueblo por su unidad, amor fraternal y poder espiritual. El autor subraya que la fidelidad a la palabra y la buena conducta son la mejor defensa de la fe cristiana. Una Iglesia obediente y firme, aun en medio de las pruebas, será siempre reconocida por su autenticidad. 3. Hechos 5, 12-14, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Este pasaje bíblico sirve como evidencia y ejemplo de todo lo anterior. Describe un momento de gran poder espiritual en la Iglesia primitiva. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, realizaban milagros, sanidades y señales en el pueblo.
confirmando así la autoridad divina de su predicación. Observa algunos puntos clave del pasaje. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Representa la unidad espiritual y doctrinal del cuerpo de creyentes. No había divisiones, sino un propósito común, servir y glorificar al Señor. El pueblo los alababa grandemente. Aunque algunos temían unirse a ellos, quizá por respeto o por miedo a las autoridades, la sociedad reconocía la pureza y el poder de su testimonio. La Iglesia se ganaba la estima del pueblo no por influencia política, sino por la evidencia de su fe viva. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Aquí se muestra el fruto natural del testimonio fiel, Dios mismo añadía nuevos creyentes. La evangelización no se basaba solo en palabras, sino en obras de poder y en el ejemplo de una comunidad transformada. El pasaje de Hechos ilustra cómo la fe firme, la obediencia y la pureza espiritual de la Iglesia producen resultados visibles, milagros, crecimiento y reconocimiento del poder de Dios. Segundo fragmento del tema. Respuesta a las acusaciones. Que la Iglesia actúa con señalamientos discriminatorios y de sanción. Quienes han actuado con señalamientos y conducta peyorativa hacia la Iglesia del Señor, secta, grupo aislado, pretenden ahora atribuir a la doctrina de Cristo y a la Iglesia dicha enseñanza. Tomando términos de las Sagradas Escrituras y desviando su sentido real, cualquiera que no sea miembro de la Iglesia a la luz del mundo es un gentil, y sufrirá la condenación eterna, cuando es muy claro en la Biblia que dicho término solo marca la diferencia de fe entre el incrédulo y el creyente en Jesucristo, y nunca para crear una separación social, y mucho menos para condenar, todo lo contrario. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos, y la predicación e invitación del Maestro es generalizada a toda la sociedad. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Explicación de este segundo fragmento. 1. Tema central, respuesta a las acusaciones. El objetivo de este fragmento es aclarar un malentendido que algunas personas o sectores de la sociedad tienen respecto a la doctrina de la Iglesia del Señor, la idea de que es una comunidad cerrada, excluyente o discriminatoria hacia quienes no pertenecen a ella. El texto busca demostrar, basándose en las Escrituras, que la doctrina de Cristo no enseña discriminación, sino un llamado universal a la salvación y a la fe en Jesucristo. 2. Que la Iglesia actúa con señalamientos discriminatorios y de sanción. Esta frase recoge la acusación o crítica externa, que la Iglesia del Señor, en este contexto, la luz del mundo, supuestamente discrimina o condena a quienes no son parte de ella. El texto indica que esta acusación es falsa y malintencionada, ya que la Iglesia no enseña la exclusión social o moral, sino que proclama el Evangelio conforme a lo que Cristo enseñó. El énfasis está en que no hay un espíritu de superioridad o desprecio hacia los demás, sino una diferencia de fe entre quienes creen y quienes aún no han creído en Cristo. 3. Quienes han actuado con señalamientos y conducta peyorativa hacia la Iglesia del Señor, pretenden ahora atribuir a la doctrina de Cristo y a la Iglesia dicha enseñanza. Aquí se denuncia una inversión de roles, aquellos que históricamente han criticado o marginado a la Iglesia del Señor, llamándola secta, grupo aislado, etc., ahora pretenden acusarla de lo mismo. En otras palabras, los verdaderos actos de discriminación han venido de fuera, no de dentro. El texto subraya que la doctrina cristiana es inclusiva y amorosa, y que no hay base bíblica para condenar o excluir socialmente a quienes no comparten la misma fe. Esta acusación se considera una distorsión del sentido real de las Escrituras al sacar de contexto términos bíblicos como gentil. 4. Cualquiera que no sea miembro de la Iglesia a la luz del mundo es un gentil, y sufrirá la condenación eterna. Esta frase cita una interpretación errónea atribuida a la Iglesia, que el texto busca refutar. El término gentil, en la Biblia, no tiene una connotación de desprecio social o étnico, sino una descripción espiritual o religiosa. En el contexto bíblico, gentil simplemente significa no judío o no creyente en el Dios de Israel. En el contexto cristiano posterior, se usa para distinguir entre creyentes y no creyentes, nunca para insultar o excluir.
Por tanto, el texto aclara que la Iglesia no usa el término gentil para condenar o discriminar, sino para expresar una diferencia de fe, igual que lo hacían los primeros cristianos. 5. Y nunca para crear una separación social, y mucho menos para condenar, todo lo contrario, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí se enfatiza la universalidad del amor y del plan de salvación de Dios. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, Juan 3:17. Por eso, la verdadera Iglesia no debe ni puede promover divisiones sociales o exclusiones humanas, ya que el mensaje de Jesús es de esperanza, misericordia y reconciliación para todos. La diferencia de fe no significa enemistad, sino una invitación abierta a que toda persona pueda acercarse al conocimiento de la verdad. 6. Citas bíblicas que fundamentan la enseñanza. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Explicación. Este versículo reafirma que la voluntad de Dios es universalmente salvadora. No hay predilección de personas, nacionalidades o religiones, todos están invitados a conocer la verdad del Evangelio. La Iglesia, como instrumento del Señor, no puede limitar ese llamado, sino extenderlo con amor y respeto. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús se presenta como el Salvador de los perdidos, no como juez de los que no pertenecen a un grupo religioso específico. Su misión fue rescatar, sanar y reconciliar, no rechazar. Por tanto, la Iglesia que sigue su ejemplo debe tener la misma actitud redentora y compasiva, buscando el bien espiritual de todos. Lectura del tercer fragmento del tema. Acusan que la Iglesia practica el aislamiento y exclusión al que abandona la fe de Dios. Se pretende atribuir a la Iglesia del Señor y el creyente en Cristo que, si un miembro de la Iglesia a la luz del mundo abandona la Iglesia, será condenado al ostracismo por todos los miembros. La predicación y proceder de Jesucristo, como los creyentes en Él, es de amor y nunca de marginación, jamás de aislamiento y exclusión. Aquellos que el Señor en su justo juicio consideró como pecadores, con ellos fue más benévolo, y en su parábola del Hijo pródigo, dejó plasmado su amor a los que por descuido se alejan del amor y hogar paterno. La enseñanza que hemos recibido del apóstol de Jesucristo es, sobrellevad y restaurad a los débiles en la fe mostrando siempre el amor de nuestro Señor Jesucristo, y la práctica de hijos de Dios. Haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jamás se aislará a un hermano en la fe. Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Explicación del tercer fragmento. 1. Acusan que la Iglesia practica el aislamiento y exclusión al que abandona la fe de Dios. Se pretende atribuir a la Iglesia del Señor y el creyente en Cristo que, si un miembro de la Iglesia a la luz del mundo abandona la Iglesia, será condenado al ostracismo por todos los miembros. Explicación ampliada. Aquí se expone la acusación principal, que dentro de la Iglesia se practica una especie de ostracismo religioso, es decir, que una persona que decide apartarse de la comunidad es rechazada, marginada o ignorada por los demás miembros. El texto rechaza firmemente esa idea, aclarando que tal comportamiento no forma parte de la doctrina de Cristo ni de la práctica cristiana auténtica. En otras palabras, la Iglesia no enseña a excluir, sino a mantener el amor y la compasión incluso hacia quien se ha apartado. El mensaje que se quiere dejar claro es: abandonar la fe no significa perder el amor o el respeto de los hermanos. La verdadera Iglesia sigue el ejemplo de Cristo, que nunca dio la espalda a quien se equivocó, sino que buscó su restauración. 2. La predicación y proceder de Jesucristo, como los creyentes en Él, es de amor y nunca de marginación, jamás de aislamiento y exclusión. Esta frase es el corazón del argumento. Se establece un principio doctrinal. Todo aquel que sigue a Cristo debe reflejar su amor, misericordia y compasión. Jesús convivió con pecadores,
publicanos, samaritanos y marginados, no para aprobar sus pecados, sino para darles la oportunidad de arrepentirse y volver al Padre. Por tanto, el aislamiento o la exclusión contradicen directamente el ejemplo del Maestro. La Iglesia del Señor, por tanto, se identifica con una predicación incluyente y restauradora, donde el amor es el vínculo que une incluso a los que se han alejado. 3. Aquellos que el Señor en su justo juicio consideró como pecadores, con ellos fue más benévolo, y en su parábola del Hijo Pródigo, dejó plasmado su amor a los que por descuido se alejan del amor y hogar paterno. Este fragmento trae a colación un ejemplo poderoso, la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. En ella, el hijo que abandona el hogar representa al creyente que se aleja de la fe, y el padre representa a Dios, lleno de misericordia. Cuando el hijo regresa arrepentido, el padre no lo reprende ni lo margina, sino que lo recibe con amor, alegría y restauración. Este ejemplo es central en la doctrina cristiana porque muestra que el amor de Dios siempre deja abierta la puerta del regreso. La Iglesia, siguiendo este modelo, no excluye a quien se aparta, sino que mantiene la esperanza de su retorno y está dispuesta a recibirlo con ternura y perdón. 4. La enseñanza que hemos recibido del apóstol de Jesucristo es, sobrellevad y restaurad a los débiles en la fe mostrando siempre el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte conecta la enseñanza bíblica con la práctica eclesial contemporánea. Se subraya que el liderazgo espiritual, representado aquí por el apóstol de Jesucristo, enseña lo mismo que la Escritura. Que los creyentes deben mostrar paciencia, comprensión y ayuda fraterna hacia quienes atraviesan debilidad o tropiezos en su fe. La palabra sobrellevar implica acompañar y apoyar, no señalar o excluir. Y restaurar significa ayudar a levantar al caído con espíritu de mansedumbre, tal como enseña Gálatas 6, 1, 2. 5. Y la práctica de hijos de Dios, haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jamás se aislará a un hermano en la fe. Aquí se resume el principio moral cristiano. El amor al prójimo y la fraternidad deben ser constantes y universales. El creyente está llamado a hacer el bien a todos, incluso a quienes no comparten su fe, pero con un cuidado especial hacia sus hermanos espirituales. El texto cierra con una afirmación contundente. Jamás se aislará a un hermano en la fe. Esta frase no solo refuta la acusación de exclusión, sino que define el carácter de la comunidad cristiana auténtica, un cuerpo unido por el amor, donde cada miembro es valioso, incluso si tropieza o se aparta temporalmente. Lectura del cuarto fragmento. Acusan de una predicación que incentiva al aislamiento social. Con el propósito de exhibirnos mal de cara a la sociedad, exponen, se les anima a los miembros de la Iglesia a la luz del mundo de que no se relacionen con personas que no sean miembros. Señalamiento absurdo y mentiroso, puesto que, como parte de la sociedad, todas nuestras actividades se llevan a cabo en medio de la sociedad. Y la enseñanza apostólica siempre ha sido que busquemos a través de nuestras buenas obras aportar y sumarnos a la sociedad de una manera positiva, estudio, trabajo, negocios, deporte. El Señor no predicó enclaustramientos, aislamientos o retiros sociales como parte de su doctrina, todo lo contrario, nos enseña a procurar la paz en el lugar o ciudad en que vivimos o nos desarrollamos. Jeremías 29, 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Explicación del cuarto fragmento. 1. Acusan de una predicación que incentiva al aislamiento social. Con el propósito de exhibirnos mal de cara a la sociedad, exponen, se les anima a los miembros de la Iglesia a la luz del mundo de que no se relacionen con personas que no sean miembros. Explicación ampliada. Aquí se plantea la acusación central, que la Iglesia supuestamente fomenta el aislamiento social, es decir, que enseña a sus miembros a no relacionarse ni convivir con personas externas a la comunidad de fe. El texto responde señalando que esta es una acusación falsa y malintencionada, cuyo propósito es desacreditar la imagen pública de la Iglesia. Se trata de una manipulación, pues la doctrina cristiana no enseña el aislamiento, sino la convivencia pacífica y ejemplar en medio de la sociedad. En otras palabras,
La Iglesia no promueve el aislamiento, sino la integración responsable en todos los ámbitos de la vida, familiar, educativa, laboral, social y cultural, pero manteniendo la integridad moral y espiritual del creyente. 2. Señalamiento absurdo y mentiroso, puesto que, como parte de la sociedad, todas nuestras actividades se llevan a cabo en medio de la sociedad. Este fragmento refuta la acusación mediante un argumento práctico y observable. Los miembros de la Iglesia viven, trabajan, estudian y participan activamente en la sociedad como cualquier otro ciudadano. El texto subraya que el cristiano no se aísla del mundo físico o social, sino que vive en él, procurando ser luz y ejemplo de buenas obras, Mateo 5, 14, 16. Esto significa que la fe no aparta al creyente de la realidad social, sino que le da propósito, valores y responsabilidad para contribuir al bienestar común. 3. La enseñanza apostólica siempre ha sido que busquemos a través de nuestras buenas obras aportar y sumarnos a la sociedad de una manera positiva, estudio, trabajo, negocios, deporte. Aquí se define claramente la posición doctrinal. La enseñanza apostólica, es decir, la instrucción transmitida por los apóstoles y por el liderazgo espiritual de la Iglesia, motiva a los creyentes a ser activos, productivos y ejemplares en todas las áreas de la vida. El creyente es llamado a estudiar con excelencia, para servir mejor. Trabajar honradamente, aportando al progreso común. Emprender o participar en negocios con ética y justicia. Practicar deporte y convivencia sana, fomentando el respeto y la salud. Esto demuestra que la Iglesia no enseña separación social, sino participación responsable y edificante. El aislamiento sería contrario al ejemplo de Cristo, quien convivía con todos, ricos y pobres, doctos e ignorantes, pero sin perder su pureza ni su propósito divino. 4. El Señor no predicó enclaustramientos, aislamientos o retiros sociales como parte de su doctrina, todo lo contrario, nos enseña a procurar la paz en el lugar o ciudad en que vivimos o nos desarrollamos. Este punto se apoya directamente en la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo, quien nunca promovió una vida de retiro del mundo, sino una vida de influencia espiritual dentro del mundo. Cristo comió con publicanos, habló con samaritanos, curó a romanos y predicó en plazas públicas. Su misión fue transformar la sociedad desde dentro, no apartarse de ella. Por eso, el texto recalca que la doctrina verdadera enseña a procurar la paz, la convivencia y el bienestar social, no a aislarse ni despreciar a quienes piensan diferente. 5. Jeremías 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Explicación ampliada. Este versículo del profeta Jeremías fue dirigido a los israelitas exiliados en Babilonia. Aunque vivían en una tierra extranjera, Dios les mandó no rebelarse ni aislarse, sino trabajar por el bien de la ciudad donde habitaban, porque su bienestar estaría ligado al bienestar del entorno. Aplicado al contexto actual, el texto enseña que los creyentes deben orar por su ciudad, país y gobernantes. Deben ser agentes de paz y armonía, contribuyendo al progreso de la comunidad. Y deben reconocer que su propia paz espiritual también depende del ambiente en que viven. En resumen, la fe cristiana auténtica no es antisocial, sino profundamente comunitaria, busca la paz, la justicia y la prosperidad del entorno. Conclusión. Sabemos en quién creemos, en lo que creemos, y el objetivo de nuestra fe. Jesucristo a través de la predicación de su Evangelio sembró la fe viva, Evangelio que sigue predicando su escogido. La Iglesia del Señor está preparada para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Conclusión general del tema, la Iglesia del Señor ante las acusaciones y su testimonio fiel. A lo largo de la historia, la Iglesia del Señor ha estado sujeta a diversas tribulaciones, críticas y acusaciones. Sin embargo, las Sagradas Escrituras muestran que esto no es señal de debilidad, sino una confirmación de su fidelidad a Cristo, tal como les ocurrió a los apóstoles y a los primeros creyentes.
El enemigo ha intentado desacreditar la verdad divina, pero la Iglesia se mantiene firme en su doctrina, su fe y su conducta ejemplar, guiada por la palabra de Dios y por la enseñanza apostólica. Los distintos señalamientos, de discriminación, aislamiento, exclusión o separación social, se basan en malinterpretaciones o prejuicios, pues la esencia del Evangelio que la Iglesia predica es el amor, la inclusión espiritual y el bien común. 1. Ante la acusación de discriminación. La Iglesia enseña que el término bíblico gentil no implica desprecio, sino simplemente una diferencia de fe entre quien cree y quien aún no ha creído. La doctrina de Cristo no promueve la condena ni la exclusión, sino el deseo universal de salvación para todos los hombres, conforme a 1 Timoteo 2:4 y Mateo 18:11. El amor de Dios es abierto, y la invitación del Evangelio es para toda la humanidad. 2. Ante la acusación de rechazo a quien se aparta. La Iglesia del Señor no practica el aislamiento ni la marginación, sino la restauración y el acompañamiento fraternal. Siguiendo el ejemplo del Hijo pródigo, se enseña a recibir con amor a quien se ha alejado, animándolo a volver al camino de la fe. La instrucción apostólica es clara: restaurad con espíritu de mansedumbre. Sobrellevad las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:1-2. En la Iglesia no hay condena, sino esperanza y misericordia. 3. Ante la acusación de aislamiento social. El creyente no se separa de la sociedad, sino que participa activamente en ella, buscando su bienestar y paz. La fe no llama a vivir encerrados, sino a ser luz y ejemplo en todos los ámbitos: estudio, trabajo, familia, cultura y servicio. Así como Dios mandó a su pueblo a procurar la paz de la ciudad, Jeremías 29:7, también hoy los hijos de Dios trabajan y oran por el bienestar de su entorno. En conjunto, estas verdades muestran que la Iglesia del Señor no se define por el rechazo o el aislamiento, sino por su obediencia al Evangelio, su amor activo y su testimonio ante el mundo. Frente a toda acusación o malentendido, la respuesta de la Iglesia es la misma que la de los apóstoles: una vida limpia, honesta y ejemplar, que refleje la gracia y la verdad de Jesucristo. Carta apostólica. ¿Quién les dijo por qué creer? Las obras. ¿Quién los convenció de los hechos? Las obras. ¿Qué los convenció de la verdad? Las obras. Así es el testimonio de la Iglesia del Señor. Qué bonito es que nosotros también hemos creído bajo este principio. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Desde que el Señor me llamó por su gracia para dar a conocer su palabra, he sido inspirado por el Señor para hablar su divina enseñanza, dirigida no solamente al beneficio espiritual del alma. También he dado algunas enseñanzas relacionadas para el beneficio personal, incluso de asuntos sociales, obviamente dentro de un enfoque cristiano, íntimamente ligado con la enseñanza espiritual. En un contexto de hermandad. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 12 de septiembre de 2021. Tema dominical del día 12 de octubre de 2025. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. La verdad de nuestra fe. Respuestas a las acusaciones. Segunda parte. Carta apostólica. Jamás de los siervos de Dios saldrían palabras o acciones que perjudiquen al ser humano y que vayan en contra de los mandamientos de Dios, y aunque dicen: la Iglesia obedecería en todo a los siervos de Dios, los hombres de Dios actúan como dice la Escritura, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 8 de diciembre de 2023. A continuación se dará una breve explicación de la carta apostólica. 1. Jamás de los siervos de Dios saldrían palabras o acciones que perjudiquen al ser humano. Esta frase establece un principio moral y espiritual sobre la naturaleza del ministerio apostólico. Un verdadero siervo de Dios, es decir, alguien que ha sido llamado, escogido y enviado por el Señor, no actúa motivado por egoísmo, malicia o abuso de autoridad, sino con el propósito de edificar, sanar,
Enseñar y guiar a la humanidad hacia Dios. En otras palabras, el siervo de Dios es instrumento del bien, no del daño, sus palabras y acciones buscan bendecir, consolar y fortalecer la fe de quienes lo escuchan. Esto refleja lo que enseña la Escritura en 2 de Corintios 13:10. El Señor me ha dado autoridad para edificación y no para destrucción. Por tanto, toda enseñanza, exhortación o consejo apostólico debe tener siempre una intención santa y edificante, nunca destructiva ni contraria al amor cristiano. 2. Y que vayan en contra de los mandamientos de Dios. Aquí se afirma que el ministerio apostólico nunca contradice la voluntad ni la ley de Dios. Los siervos de Dios no hablan por cuenta propia, sino que su enseñanza se alinea con la palabra escrita y con el Espíritu de Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De igual modo, el siervo de Dios predica conforme a los mandamientos divinos, amar a Dios, amar al prójimo, practicar la justicia, la humildad y la pureza. Si algo se dijera en contra de esos mandamientos, no podría venir de un verdadero hombre de Dios. 3. Y aunque dicen, la Iglesia obedecería en todo a los siervos de Dios. Aquí el texto reconoce una crítica o malinterpretación externa. Algunas personas afirman que los miembros de la Iglesia obedecen ciegamente a los siervos de Dios. Sin embargo, la carta aclara que la obediencia de la Iglesia no es ciega ni irracional, sino basada en la fe, la confianza y el testimonio de vida del hombre de Dios, quien guía conforme a la Escritura. La obediencia en la Iglesia no se da por imposición, sino porque los creyentes reconocen en el siervo de Dios una autoridad espiritual legítima y santa, semejante a la obediencia que los primeros cristianos ofrecían a los apóstoles, Hebreos 13:17. En resumen, la obediencia no es a un hombre común, sino a la enseñanza divina que ese hombre transmite, pues se entiende que su guía se ajusta al carácter de Cristo. 4. Los hombres de Dios actúan como dice la Escritura, Filipenses 4:8. Aquí se ofrece la base bíblica que describe la forma de pensar y actuar de un verdadero siervo de Dios. El versículo citado, Filipenses 4:8, funciona como criterio moral y espiritual para el liderazgo cristiano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada una de estas cualidades refleja el pensamiento y carácter que debe tener un hombre de Dios. Verdadero, actúa con transparencia, sin engaños ni dobles intenciones. Honesto, es íntegro en su conducta y en sus decisiones. Justo, busca el bien y la equidad para todos. Puro, mantiene su corazón limpio y sus acciones libres de corrupción. Amable, trata con respeto, compasión y ternura a los demás. De buen nombre, vive de tal manera que su testimonio inspira confianza y ejemplo. Virtuoso y digno de alabanza, encarna las cualidades que glorifican a Dios. En resumen, el versículo describe la mentalidad apostólica, una vida centrada en lo que edifica, en lo que honra a Dios y en lo que beneficia a los hombres. Por eso, los siervos de Dios, según esta carta, no pueden actuar en contra del bien, porque su mente y su corazón están gobernados por el Espíritu Santo. Introducción y justificación. Daremos lectura al primer fragmento del tema. La Iglesia del Señor siempre estará expuesta a diversas tribulaciones, situación que las Sagradas Escrituras confirman en el tiempo primitivo de la Iglesia y hechos adversos que vivieron cada uno de los apóstoles en su tiempo, cuyo objetivo es menoscabar la limpia y sana predicación del Señor y la vida ejemplar de los que en él creyeron. Por esto mismo, todo hijo de Dios le es necesario conocer que las Sagradas Escrituras ratifican la buena conducta y comportamiento de la Iglesia, a la vez, plasma puntual y categóricamente la doctrina en torno a dichas acusaciones y exhibe la verdad y firmeza de su fe manifestada en la obediencia al Señor y sus enviados. Respondiendo a la sociedad con razón y nobleza de vida, y va obteniendo como resultado el favor del pueblo, la alabanza de la sociedad a los apóstoles, y el Señor añade cada día a la Iglesia los que han de ser salvos. Hechos 5,
12-14, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Explicación de este primer párrafo. 1. La Iglesia del Señor siempre estará expuesta a diversas tribulaciones. Este primer enunciado reconoce una realidad constante en la historia cristiana: la Iglesia nunca ha estado exenta de dificultades, persecuciones o pruebas. Desde los primeros tiempos, los discípulos y apóstoles de Jesús enfrentaron oposición, incomprensión y sufrimiento por causa de su fe. Las tribulaciones no deben entenderse solo como persecuciones externas, por parte del Estado, la sociedad o la religión oficial, sino también como tentaciones internas. Conflictos doctrinales o ataques espirituales que buscan menoscabar la limpia y sana predicación del Señor, es decir, distorsionar o desacreditar el mensaje verdadero de Cristo. El texto enseña que las dificultades son parte natural de la vida de la Iglesia, pero también una prueba de su autenticidad. Así como los apóstoles fueron perseguidos, también los creyentes actuales enfrentan desafíos que ponen a prueba su fe y su fidelidad a Dios. 2. Por esto mismo, todo hijo de Dios le es necesario conocer que las Sagradas Escrituras ratifican la buena conducta y comportamiento de la Iglesia. Aquí el texto hace un llamado a conocer las Escrituras como fuente de defensa y confirmación de la verdadera fe. La Biblia no solo relata los hechos históricos de la Iglesia primitiva, sino que también avala su buena conducta, su doctrina correcta y su obediencia al Señor. El argumento central es que, frente a las acusaciones o incomprensiones de la sociedad, la Iglesia no responde con violencia ni con arrogancia, sino con una vida ejemplar, una fe firme y una conducta noble. Esto refleja lo que Pedro enseña en sus epístolas, que los creyentes deben responder con mansedumbre y buena conciencia, 1 de Pedro 3, 15-16. El texto también señala que esa conducta provoca un efecto positivo. El favor del pueblo. La alabanza de la sociedad. Y el Señor añade cada día a la Iglesia los que han de ser salvos. Esto hace referencia directa a los primeros capítulos de Hechos, donde se describe cómo la Iglesia primitiva crecía no solo en número, sino también en testimonio y reputación, ganando el respeto del pueblo por su unidad, amor fraternal y poder espiritual. El autor subraya que la fidelidad a la palabra y la buena conducta son la mejor defensa de la fe cristiana. Una Iglesia obediente y firme, aun en medio de las pruebas, será siempre reconocida por su autenticidad. 3. Hechos 5, 12, 14, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Este pasaje bíblico sirve como evidencia y ejemplo de todo lo anterior. Describe un momento de gran poder espiritual en la Iglesia primitiva. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, realizaban milagros, sanidades y señales en el pueblo, confirmando así la autoridad divina de su predicación. Observa algunos puntos clave del pasaje. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Representa la unidad espiritual y doctrinal del cuerpo de creyentes. No había divisiones, sino un propósito común: servir y glorificar al Señor. El pueblo los alababa grandemente. Aunque algunos temían unirse a ellos, quizá por respeto o por miedo a las autoridades, la sociedad reconocía la pureza y el poder de su testimonio. La Iglesia se ganaba la estima del pueblo no por influencia política, sino por la evidencia de su fe viva. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Aquí se muestra el fruto natural del testimonio fiel: Dios mismo añadía nuevos creyentes. La evangelización no se basaba solo en palabras, sino en obras de poder y en el ejemplo de una comunidad transformada. El pasaje de Hechos ilustra cómo la fe firme, la obediencia y la pureza espiritual de la Iglesia producen resultados visibles: milagros, crecimiento y reconocimiento del poder de Dios. Segundo fragmento del tema. Respuesta a las acusaciones. Que la Iglesia actúa con señalamientos discriminatorios y de sanción.
Quienes han actuado con señalamientos y conducta peyorativa hacia la Iglesia del Señor, secta, grupo aislado, pretenden ahora atribuir a la doctrina de Cristo y a la Iglesia dicha enseñanza. Tomando términos de las Sagradas Escrituras y desviando su sentido real, cualquiera que no sea miembro de la Iglesia la luz del mundo es un gentil, y sufrirá la condenación eterna, cuando es muy claro en la Biblia que dicho término solo marca la diferencia de fe entre el incrédulo y el creyente en Jesucristo, y nunca para crear una separación social, y mucho menos para condenar, todo lo contrario, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, y la predicación e invitación del Maestro es generalizada a toda la sociedad. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Explicación de este segundo fragmento. 1. Tema central, respuesta a las acusaciones. El objetivo de este fragmento es aclarar un malentendido que algunas personas o sectores de la sociedad tienen respecto a la doctrina de la Iglesia del Señor, la idea de que es una comunidad cerrada, excluyente o discriminatoria hacia quienes no pertenecen a ella. El texto busca demostrar, basándose en las Escrituras, que la doctrina de Cristo no enseña discriminación, sino un llamado universal a la salvación y a la fe en Jesucristo. 2. Que la Iglesia actúa con señalamientos discriminatorios y de sanción. Esta frase recoge la acusación o crítica externa, que la Iglesia del Señor, en este contexto, la luz del mundo, supuestamente discrimina o condena a quienes no son parte de ella. El texto indica que esta acusación es falsa y malintencionada, ya que la Iglesia no enseña la exclusión social o moral, sino que proclama el Evangelio conforme a lo que Cristo enseñó. El énfasis está en que no hay un espíritu de superioridad o desprecio hacia los demás, sino una diferencia de fe entre quienes creen y quienes aún no han creído en Cristo. 3. Quienes han actuado con señalamientos y conducta peyorativa hacia la Iglesia del Señor, pretenden ahora atribuir a la doctrina de Cristo y a la Iglesia dicha enseñanza. Aquí se denuncia una inversión de roles, aquellos que históricamente han criticado o marginado a la Iglesia del Señor, llamándola secta, grupo aislado, etc., ahora pretenden acusarla de lo mismo. En otras palabras, los verdaderos actos de discriminación han venido de fuera, no de dentro. El texto subraya que la doctrina cristiana es inclusiva y amorosa, y que no hay base bíblica para condenar o excluir socialmente a quienes no comparten la misma fe. Esta acusación se considera una distorsión del sentido real de las Escrituras al sacar de contexto términos bíblicos como gentil. 4. Cualquiera que no sea miembro de la Iglesia la luz del mundo es un gentil, y sufrirá la condenación eterna. Esta frase cita una interpretación errónea atribuida a la Iglesia, que el texto busca refutar. El término gentil, en la Biblia, no tiene una connotación de desprecio social o étnico, sino una descripción espiritual o religiosa. En el contexto bíblico, gentil simplemente significa no judío o no creyente en el Dios de Israel. En el contexto cristiano posterior, se usa para distinguir entre creyentes y no creyentes, nunca para insultar o excluir. Por tanto, el texto aclara que la Iglesia no usa el término gentil para condenar o discriminar, sino para expresar una diferencia de fe, igual que lo hacían los primeros cristianos. 5. Y nunca para crear una separación social, y mucho menos para condenar, todo lo contrario, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí se enfatiza la universalidad del amor y del plan de salvación de Dios. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, Juan 3:17. Por eso, la verdadera Iglesia no debe ni puede promover divisiones sociales o exclusiones humanas, ya que el mensaje de Jesús es de esperanza, misericordia y reconciliación para todos. La diferencia de fe no significa enemistad, sino una invitación abierta a que toda persona pueda acercarse al conocimiento de la verdad. 6. Citas bíblicas que fundamentan la enseñanza. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Explicación. Este versículo reafirma que la voluntad de Dios es universalmente salvadora. No hay predilección de personas, nacionalidades o religiones, todos están invitados a conocer la verdad del Evangelio. La Iglesia, como instrumento del Señor, no puede limitar ese llamado,
sino extenderlo con amor y respeto. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús se presenta como el Salvador de los perdidos, no como juez de los que no pertenecen a un grupo religioso específico. Su misión fue rescatar, sanar y reconciliar, no rechazar. Por tanto, la Iglesia que sigue su ejemplo debe tener la misma actitud redentora y compasiva, buscando el bien espiritual de todos. Lectura del tercer fragmento del tema. Acusan que la Iglesia practica el aislamiento y exclusión al que abandona la fe de Dios. Se pretende atribuir a la Iglesia del Señor y el creyente en Cristo que, si un miembro de la Iglesia a la luz del mundo abandona la Iglesia, será condenado al ostracismo por todos los miembros. La predicación y proceder de Jesucristo, como los creyentes en Él, es de amor y nunca de marginación, jamás de aislamiento y exclusión. Aquellos que el Señor en su justo juicio consideró como pecadores, con ellos fue más benévolo, y en su parábola del Hijo pródigo, dejó plasmado su amor a los que por descuido se alejan del amor y hogar paterno. La enseñanza que hemos recibido del apóstol de Jesucristo es, sobrellevad y restaurad a los débiles en la fe mostrando siempre el amor de nuestro Señor Jesucristo, y la práctica de hijos de Dios. Haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jamás se aislará a un hermano en la fe. Gálatas 6, 1, 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Explicación del tercer fragmento. 1. Acusan que la Iglesia practica el aislamiento y exclusión al que abandona la fe de Dios. Se pretende atribuir a la Iglesia del Señor y el creyente en Cristo que, si un miembro de la Iglesia a la luz del mundo abandona la Iglesia, será condenado al ostracismo por todos los miembros. Punto. Explicación ampliada. Aquí se expone la acusación principal, que dentro de la Iglesia se practica una especie de ostracismo religioso, es decir, que una persona que decide apartarse de la comunidad es rechazada, marginada o ignorada por los demás miembros. El texto rechaza firmemente esa idea, aclarando que tal comportamiento no forma parte de la doctrina de Cristo ni de la práctica cristiana auténtica. En otras palabras, la Iglesia no enseña a excluir, sino a mantener el amor y la compasión incluso hacia quien se ha apartado. El mensaje que se quiere dejar claro es: abandonar la fe no significa perder el amor o el respeto de los hermanos. La verdadera Iglesia sigue el ejemplo de Cristo, que nunca dio la espalda a quien se equivocó, sino que buscó su restauración. 2. La predicación y proceder de Jesucristo, como los creyentes en Él, es de amor y nunca de marginación, jamás de aislamiento y exclusión. Esta frase es el corazón del argumento. Se establece un principio doctrinal. Todo aquel que sigue a Cristo debe reflejar su amor, misericordia y compasión. Jesús convivió con pecadores, publicanos, samaritanos y marginados, no para aprobar sus pecados, sino para darles la oportunidad de arrepentirse y volver al Padre. Por tanto, el aislamiento o la exclusión contradicen directamente el ejemplo del Maestro. La Iglesia del Señor, por tanto, se identifica con una predicación incluyente y restauradora, donde el amor es el vínculo que une incluso a los que se han alejado. 3. Aquellos que el Señor en su justo juicio consideró como pecadores, con ellos fue más benévolo, y en su parábola del Hijo pródigo, dejó plasmado su amor a los que por descuido se alejan del amor y hogar paterno. Este fragmento trae a colación un ejemplo poderoso, la parábola del Hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. En ella, el hijo que abandona el hogar representa al creyente que se aleja de la fe, y el padre representa a Dios, lleno de misericordia. Cuando el hijo regresa arrepentido, el padre no lo reprende ni lo margina, sino que lo recibe con amor, alegría y restauración. Este ejemplo es central en la doctrina cristiana porque muestra que el amor de Dios siempre deja abierta la puerta del regreso. La Iglesia, siguiendo este modelo, no excluye a quien se aparta, sino que mantiene la esperanza de su retorno y está dispuesta a recibirlo con ternura y perdón.
4. La enseñanza que hemos recibido del apóstol de Jesucristo es, sobrellevad y restaurad a los débiles en la fe mostrando siempre el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte conecta la enseñanza bíblica con la práctica eclesial contemporánea. Se subraya que el liderazgo espiritual, representado aquí por el apóstol de Jesucristo, enseña lo mismo que la Escritura. Que los creyentes deben mostrar paciencia, comprensión y ayuda fraterna hacia quienes atraviesan debilidad o tropiezos en su fe. La palabra sobrellevar implica acompañar y apoyar, no señalar o excluir. Y restaurar significa ayudar a levantar al caído con espíritu de mansedumbre, tal como enseña Gálatas 6, 1, 2. 5. Y la práctica de hijos de Dios, haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jamás se aislará a un hermano en la fe. Aquí se resume el principio moral cristiano. El amor al prójimo y la fraternidad deben ser constantes y universales. El creyente está llamado a hacer el bien a todos, incluso a quienes no comparten su fe, pero con un cuidado especial hacia sus hermanos espirituales. El texto cierra con una afirmación contundente. Jamás se aislará a un hermano en la fe. Esta frase no solo refuta la acusación de exclusión, sino que define el carácter de la comunidad cristiana auténtica, un cuerpo unido por el amor, donde cada miembro es valioso, incluso si tropieza o se aparta temporalmente. Lectura del cuarto fragmento. Acusan de una predicación que incentiva al aislamiento social. Con el propósito de exhibirnos mal de cara a la sociedad, exponen, se les anima a los miembros de la Iglesia a la luz del mundo de que no se relacionen con personas que no sean miembros. Señalamiento absurdo y mentiroso, puesto que, como parte de la sociedad, todas nuestras actividades se llevan a cabo en medio de la sociedad. Y la enseñanza apostólica siempre ha sido que busquemos a través de nuestras buenas obras aportar y sumarnos a la sociedad de una manera positiva, estudio, trabajo, negocios, deporte. El Señor no predicó enclaustramientos, aislamientos o retiros sociales como parte de su doctrina, todo lo contrario, nos enseña a procurar la paz en el lugar o ciudad en que vivimos o nos desarrollamos. Jeremías 29, 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Explicación del cuarto fragmento. 1. Acusan de una predicación que incentiva al aislamiento social. Con el propósito de exhibirnos mal de cara a la sociedad, exponen, se les anima a los miembros de la Iglesia a la luz del mundo de que no se relacionen con personas que no sean miembros. Explicación ampliada. Aquí se plantea la acusación central, que la Iglesia supuestamente fomenta el aislamiento social, es decir, que enseña a sus miembros a no relacionarse ni convivir con personas externas a la comunidad de fe. El texto responde señalando que esta es una acusación falsa y malintencionada, cuyo propósito es desacreditar la imagen pública de la Iglesia. Se trata de una manipulación, pues la doctrina cristiana no enseña el aislamiento, sino la convivencia pacífica y ejemplar en medio de la sociedad. En otras palabras, la Iglesia no promueve el aislamiento, sino la integración responsable en todos los ámbitos de la vida, familiar, educativa, laboral, social y cultural, pero manteniendo la integridad moral y espiritual del creyente. 2. Señalamiento absurdo y mentiroso, puesto que, como parte de la sociedad, todas nuestras actividades se llevan a cabo en medio de la sociedad. Este fragmento refuta la acusación mediante un argumento práctico y observable. Los miembros de la Iglesia viven, trabajan, estudian y participan activamente en la sociedad como cualquier otro ciudadano. El texto subraya que el cristiano no se aísla del mundo físico o social, sino que vive en él, procurando ser luz y ejemplo de buenas obras, Mateo 5, 14, 16. Esto significa que la fe no aparta al creyente de la realidad social, sino que le da propósito, valores y responsabilidad para contribuir al bienestar común. 3. La enseñanza apostólica siempre ha sido que busquemos a través de nuestras buenas obras aportar y sumarnos a la sociedad de una manera positiva, estudio, trabajo, negocios, deporte. Aquí se define claramente la posición doctrinal. La enseñanza apostólica, es decir, la instrucción transmitida por los apóstoles y por el liderazgo espiritual de la Iglesia, motiva a los creyentes a ser activos, productivos y ejemplares en todas las áreas de la vida. El creyente es llamado a estudiar con excelencia, para servir mejor.
Trabajar honradamente, aportando al progreso común. Emprender o participar en negocios con ética y justicia. Practicar deporte y convivencia sana, fomentando el respeto y la salud. Esto demuestra que la Iglesia no enseña separación social, sino participación responsable y edificante. El aislamiento sería contrario al ejemplo de Cristo, quien convivía con todos, ricos y pobres, doctos e ignorantes, pero sin perder su pureza ni su propósito divino. 4. El Señor no predicó enclaustramientos, aislamientos o retiros sociales como parte de su doctrina, todo lo contrario, nos enseña a procurar la paz en el lugar o ciudad en que vivimos o nos desarrollamos. Este punto se apoya directamente en la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo, quien nunca promovió una vida de retiro del mundo, sino una vida de influencia espiritual dentro del mundo. Cristo comió con publicanos, habló con samaritanos, curó a romanos y predicó en plazas públicas. Su misión fue transformar la sociedad desde dentro, no apartarse de ella. Por eso, el texto recalca que la doctrina verdadera enseña a procurar la paz, la convivencia y el bienestar social, no a aislarse ni despreciar a quienes piensan diferente. 5. Jeremías 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Explicación ampliada. Este versículo del profeta Jeremías fue dirigido a los israelitas exiliados en Babilonia. Aunque vivían en una tierra extranjera, Dios les mandó no rebelarse ni aislarse, sino trabajar por el bien de la ciudad donde habitaban, porque su bienestar estaría ligado al bienestar del entorno. Aplicado al contexto actual, el texto enseña que los creyentes deben orar por su ciudad, país y gobernantes. Deben ser agentes de paz y armonía, contribuyendo al progreso de la comunidad. Y deben reconocer que su propia paz espiritual también depende del ambiente en que viven. En resumen, la fe cristiana auténtica no es antisocial, sino profundamente comunitaria, busca la paz, la justicia y la prosperidad del entorno. Conclusión. Sabemos en quién creemos, en lo que creemos, y el objetivo de nuestra fe. Jesucristo a través de la predicación de su Evangelio sembró la fe viva, Evangelio que sigue predicando su escogido. La Iglesia del Señor está preparada para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Conclusión general del tema, la Iglesia del Señor ante las acusaciones y su testimonio fiel. A lo largo de la historia, la Iglesia del Señor ha estado sujeta a diversas tribulaciones, críticas y acusaciones. Sin embargo, las Sagradas Escrituras muestran que esto no es señal de debilidad, sino una confirmación de su fidelidad a Cristo, tal como les ocurrió a los apóstoles y a los primeros creyentes. El enemigo ha intentado desacreditar la verdad divina, pero la Iglesia se mantiene firme en su doctrina, su fe y su conducta ejemplar, guiada por la palabra de Dios y por la enseñanza apostólica. Los distintos señalamientos, de discriminación, aislamiento, exclusión o separación social, se basan en malinterpretaciones o prejuicios, pues la esencia del Evangelio que la Iglesia predica es el amor, la inclusión espiritual y el bien común. 1. Ante la acusación de discriminación. La Iglesia enseña que el término bíblico gentil no implica desprecio, sino simplemente una diferencia de fe entre quien cree y quien aún no ha creído. La doctrina de Cristo no promueve la condena ni la exclusión, sino el deseo universal de salvación para todos los hombres, conforme a 1 Timoteo 2:4 y Mateo 18:11. El amor de Dios es abierto, y la invitación del Evangelio es para toda la humanidad. 2. Ante la acusación de rechazo a quien se aparta. La Iglesia del Señor no practica el aislamiento ni la marginación, sino la restauración y el acompañamiento fraternal. Siguiendo el ejemplo del Hijo pródigo, se enseña a recibir con amor a quien se ha alejado, animándolo a volver al camino de la fe. La instrucción apostólica es clara: restaurad con espíritu de mansedumbre. Sobrellevad las cargas los unos de los otros, Gálatas 6, 1, 2. En la Iglesia no hay condena, sino esperanza y misericordia. 3. Ante la acusación de aislamiento social. El creyente no se separa de la sociedad, sino que participa activamente en ella, buscando su bienestar y paz.
La fe no llama a vivir encerrados, sino a ser luz y ejemplo en todos los ámbitos: estudio, trabajo, familia, cultura y servicio. Así como Dios mandó a su pueblo a procurar la paz de la ciudad, Jeremías 29, 7, también hoy los hijos de Dios trabajan y oran por el bienestar de su entorno. En conjunto, estas verdades muestran que la Iglesia del Señor no se define por el rechazo o el aislamiento, sino por su obediencia al Evangelio, su amor activo y su testimonio ante el mundo. Frente a toda acusación o malentendido, la respuesta de la Iglesia es la misma que la de los apóstoles: una vida limpia, honesta y ejemplar, que refleje la gracia y la verdad de Jesucristo. Carta apostólica. ¿Quién les dijo por qué creer? Las obras. ¿Quién los convenció de los hechos? Las obras. ¿Qué los convenció de la verdad? Las obras. Así es el testimonio de la Iglesia del Señor. Qué bonito es que nosotros también hemos creído bajo este principio. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Desde que el Señor me llamó por su gracia para dar a conocer su palabra, he sido inspirado por el Señor para hablar su divina enseñanza, dirigida no solamente al beneficio espiritual del alma. También he dado algunas enseñanzas relacionadas para el beneficio personal, incluso de asuntos sociales, obviamente dentro de un enfoque cristiano, íntimamente ligado con la enseñanza espiritual. En un contexto de hermandad. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, 12 de septiembre de 2021.